Alan, esta pregunta está relacionada con los paneles 8 y 9 de la exposición. El panel 8 presenta las diferentes condiciones urbanas que propiciaron nuevas configuraciones volumétricas de la casa en el predio. El panel 9 plantea que las variaciones de la casa presentadas en el panel 8, como configuración volumétrica, tipo de acceso y existencia y posición de la escalera, determinan cuatro interpretaciones: el hall nuclear, el hall diferenciador, estamos viéndolo en este momento, el hall extensor y el hall integrador. Alan, ¿qué opinión tienes de lo planteado en estos paneles 8 y 9 y su representación gráfica? Tienes la palabra, Alan. Sí, yo creo que esto más o menos sigue lo que yo les estaba diciendo, es decir, como el cambio en la percepción del lenguaje, pero también hay un elemento social bastante fuerte en esto. No conozco suficiente la historia de lo que ocurre en Colombia y cómo las cosas cambian, pero pues puedo hablar de lo que se refiere a Inglaterra o a Norteamérica, porque los empleados domésticos ya cada vez son menos frecuentes y no viven en las casas como tal, lo cual es una gran liberación en cuanto a la planificación de estas casas, porque ya no hay que separar a los empleados domésticos de la familia. Digamos, aquí se pueden reunir en una parte central, hay más espacio y el espacio ya no hay un problema, o por lo menos en teoría. En Inglaterra, pues todavía seguiría siendo muy frío, pero los de la arquitectura han dicho que el espacio es de lo que se trata la arquitectura y se ha establecido esta idea de tener esta doble altura como algo maravilloso. Y todos los arquitectos entonces empezaron a aprender de eso. Y entonces vuelve a tener el hall como resultado de estos factores que apuntan hacia un salón grande con techo alto, donde se observan o bueno, ya las diferencias de género ya no son tan marcadas y ya no se implementaban tanto como antes, por ejemplo. Y los niños siguen siendo invisiblemente segregados en este tema, pero a lo mejor ya no tan segregados como antes. Entonces, el resultado que obtenemos es un salón grande donde la gente se mueve y actúan de manera distinta a las de antes. También la ropa me parece que es una diferencia. Me interesó también que un diseñador de muebles me dijo que entre los 60, el hecho de que las mujeres empezaron a utilizar ropa apretada y medias, entonces se podían sentar de posiciones distintas y las mujeres también podían hasta sentarse en el suelo. Entonces, al sentarse en el suelo, eso es algo que tiene que ver con la ropa que la mujer esté utilizando. Entonces reconocemos eso como una característica del periodo. Vemos que había cambios en la forma de sentarse y el nivel de o la altura de las sillas también cambió. Más allá de eso, es interesante ver las escaleras que bajaban. Eso lo vimos en varias de las diapositivas y me parece que es una característica consistente de Arts and Crafts. Vemos que esto puede sonar algo paradójico, pero es importante poder hacer como una entrada, es como ir al escenario y eso es más fácil cuando se hace con una escalera descendente. Yo pienso particularmente que los anfitriones de la casa pueden bajar de una manera elegante y es como un escenario de teatro, digamos, y todo el ritual de atender a los invitados es extraordinariamente importante en términos de los halls. Si uno
a, a Inglaterra. A lo mejor me salgo un poco del tema, pero la idea de los calling cards que era extremadamente importante hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero la señora de la casa recibía a las personas que venían, los vecinos, por ejemplo, y así era como se establecía su puesto o su posición en la sociedad. Y desde luego invitar a las personas y era un ritual establecido de gran importancia. Entonces, no es lo mismo que pasa con Bogotá, pero con eso nos damos cuenta de lo importante que es el hall. Así que antes de seguir más adelante, aquí me detengo. Antes de retomar en la discusión quizá estos temas que comentaba el profesor Powers, quería ampliar un poco en esta intervención que la expansión urbana en Bogotá produjo combinaciones de trazados muy heterogéneos a partir de la reinterpretación del modelo de ciudad jardín, con una flexibilidad normativa que permitió diferentes posibilidades de implantación y ocupación en los predios, tanto por su amplitud en área como por su regularidad. En los años 40 se plantearon tramas relativamente ortogonales, con algunas vías diagonales, con predios muy amplios y de morfología variable, y para los años 50 se desarrollaron trazados muy regulares, con manzanas rectangulares y homogéneas, en barrios de vías amplias para automóviles, caminos peatonales y espacios verdes. En el panel 8 se expone que las diferentes condiciones urbanas propiciaron nuevas configuraciones volumétricas, dentro de las cuales era frecuente encontrar la estructura espacial del hall intermedio. Una de ellas es la denominada aislada con volúmenes agrupados, implantada en un gran predio, definida por uno o más volúmenes que conformaban conjuntos en su mayoría asimétricos. Otra muy recurrente es la denominada semiaislada o continua con volúmenes diferenciados que se ensamblan y se adosan a los límites del predio, en la cual predominaba un volumen principal de 2 plantas al que se anexaban 1 o 2 secundarios. Y una tercera, denominada continua y compacta con vacíos interiores, de una sola planta o planta principal, estructurada a partir de crujías paralelas adosadas a los límites del predio, con vacíos interiores o solarios. En los paneles 8 y 9 se analiza el fenómeno de los barrios bogotanos construidos con arquitectura moderna, por arquitectos locales o emigrados, una experiencia que curiosamente no ha dejado apenas rastro físico ni diríamos cultural en Bogotá. De los ejemplos mostrados se deduce que el modelo de ciudad jardín, sean casas finca, casas a la inglesa o casas modernas, posee limitaciones para construir la ciudad en su complejidad. El estudio de la implantación de la casa en su parcela halla 3 configuraciones. Resumo lo que ha dicho Margarita. Aislada, si la casa no contacta con los límites de la parcela. Semi-aislada, si lo hace con algunos. Continua compacta, si la parcela se convierte en casa, como sucedía en la ciudad colonial. Los propios arquitectos modernos percibieron el valor limitado del modelo de ciudad-jardín, pues consume mucho suelo, urbanización e infraestructuras, y no es, en definitiva, ni ciudad ni jardín. La modernidad no consolidó en Bogotá partes de ciudad verdaderamente modernas, aún disponiendo de instrumentos como podría ser la teoría del Mittelbebauung de Hilbersheimer, que trabajó desde 1927 a 1940, que maneja los 2 parámetros, ocupación del suelo, densidad de habitantes, con sabiduría. Combinación de edificios alta sobre vergeles urbanos, esto introduce la densidad urbana, con casas bajas compactas, ocupando suelo, pero sumando sus jardines al tapiz verde. Urbs in orto, la metrópolis en el jardín, decía Hilbersheimer. Muchos casos mostrados en la exposición servirían a tal fin. A tal fin sería construir este modelo teórico en Bogotá. La Casa Bermúdez,
que ha aparecido varias veces aquí, y las casas de Obregón y Valenzuela, por ejemplo, casas con patio, la de Bermúdez con un hall intermedio, de tal modo que habría un sincretismo entre el hall y el patio que conjugaría la Bogotá colonial con la inglesa a través de los elementos espaciales lógicos de la arquitectura. Sí, hola, me gustaría a mí regresar a hablar de algunos de los puntos que se han hecho. Las imágenes que vemos ahora mientras hablo son aquellas que no van a ser muy familiares para ustedes, o no tanto como lo eran para mí, pero lo que hacen es que muestran que la serie de estas casas modernas o estas casas en Colombia utilizan el hall, que es un hall diferenciador, que es decir, que separa esto de los otros lugares y sin embargo resulta siendo un lugar que tiene una calidad arquitectónica inconsciente, como vemos aquí con esta analogía que hacemos de lo que hablamos antes, donde estamos hablando del pasaje que hay a la entrada, digamos, como el zaguán. Entonces, lo que me preguntaba yo era si quizás nos puedan dar una idea desde su amplio conocimiento de estas casas en Inglaterra de los años 20 hasta, digamos, los 60. Si ustedes pueden pensar de algunos ejemplos donde los espacios de entrada o los espacios que dividen esto de los demás cuartos han sido tratados como un espacio específico en su propio derecho y hablar de un tema que yo mencioné con John ayer, de si estas casas o estas fotografías fueron hechas de tal manera que tenía la intención de mostrar que estos halls de entrada, que eran más que lobbies, son espacios significativos en su propio derecho, lo cual puede hablarnos de la importancia que tenga esta idea del hall, como lo hemos visto en otros casos. Yo diría que probablemente es una forma muy complicada de decir que si ustedes pueden ver de acuerdo a su propia experiencia la entrada del zaguán, digamos, o el lobby de entrada que trata de representar algunas de las características del hall. Sí, sí, si entendí bien algunos de los comentarios anteriores, me parece que es muy interesante en el sentido de que especialmente las casas modernas del 45, en la mayoría de los casos, según lo que hemos visto, no son sitios de producción o donde si hay producción esto está escondido, por ejemplo, en la cocina o donde se lava la ropa y están mostrando ah, una medida donde no se trabaja, digamos, en estas casas como tal. Y ese es el mundo en el que nosotros crecimos, digamos, o muchos de nosotros, pero ahora el mundo cambió y me parece interesante. Más allá de eso, la idea del aislamiento me parece que es como muy importante, como todavía lo es en Estados Unidos, lo cual me lleva a decir, porque inmediatamente me llevó al libro del 64 de Privacy, donde a lo mejor ustedes conozcan este libro, que fue como un ensayo hecho por estos dos autores, ninguno inglés, pero crecieron y educaron en Inglaterra. Y entonces, por ejemplo, el señor Alexander, y nos hizo que pudiéramos entender el combate del estándar de los americanos, por ejemplo, que me pareció ser un desperdicio de la tierra y aislar a los habitantes unos de otros. Y ellos estaban a favor de formas que pudieran crear un ambiente social distinto. Al mismo tiempo, tengo que decir que hay un libro de Tim que me está muy interesado en la privacidad y no en la comunidad. Parece que no le gustaba mucho a la gente, pero él
tenía estos diagramas bastante simplistas de que si se analizan los cuartos de manera separada, puede haber un espacio conector en la mitad, que de hecho podría ser como el hall de entrada, el vestíbulo, digamos. Y dice que si pensamos en lo que está pasando en estas habitaciones, muchas de las funciones podían estar en otra parte porque son compartidas por las personas de la casa. Entonces, él dice que hay un espacio de transición donde hay un diagrama que demuestra esto con la expansión de este espacio de la mitad y lo que hay en las puntas, digamos, que son espacios ya más privados, como las habitaciones. Y entonces, de luego, esto viene al final del periodo del que estamos hablando, pero quizás refleja lo que había antes. Y la otra cosa que yo estaba tratando, que trataba de hablar en su libro, era de las casas de un solo piso. Porque cuando hay dos pisos hay muchos problemas que uno ni mira, pero si miramos los tipos de casas en la Roma antigua, van a tener mucho más libertad de utilizar el espacio exterior, porque nadie tiene que mirar hacia abajo para verlo a usted. Y así se podían hacer esos courtyards o estos patios a través de la huella que deja el plano y muchas de las habitaciones podían abrirse a ese espacio. Entonces, bueno, eso se hizo, pero hasta cierto punto solamente porque el término del aislamiento sigue siendo algo que a lo mejor la gente quiere y lo vemos en Inglaterra con muchas de las casas que todavía están para la venta y están todos tratando de decir que las casas alrededor no están ahí. Y es doloroso ver los resultados a veces de esto. No sé si contesté la pregunta, pero las casas en Bogotá, sí, quizás hay, no diría pues como un pasaje de entrada o de vestíbulo. Cuando eso nos lleva de nuevo al tema del que nos estábamos refiriendo, y es cómo la gente vive allí y qué es lo que realmente hacen en esos espacios que mencionamos. Y creo que una de las características es que el espacio ya se ha vuelto más costoso y ya la gente no puede darse el lujo de tener estos espacios. Es decir, por un lado, podría tener más flexibilidad, disponerlo y acomodar distintos usos, lo cual es muy interesante ver lo que pasaba en el 65, era que ciertamente en Inglaterra, por lo menos, es el retorno de la cocina como el espacio central del hogar, que ahora ya es en todas partes. Las personas que tienen casas grandes y caras, entonces ahora la cocina es como el sitio de reunión y ha ocupado algunos de los roles o las funciones del hall. Entonces es muy interesante. A lo mejor no es donde se hace la cocinada, pero sigue siendo algo simbólico. Entonces se ha escrito sobre este tema y me parece interesante ver cómo el simbolismo de la cocina se ha vuelto algo separado de la realidad.